Buenos días y bienvenidos, estimados presentes, a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del Vicerrectorado de Investigación, del Instituto de Investigación y de esta subeditorial universitaria, a este evento denominado Evaluación de la Investigación Científica en las Publicaciones, cuyo objetivo es capacitar a docentes, alumnos, personal administrativo y comunidad universitaria que realizan investigación en lo concerniente a la evaluación de las investigaciones para su posterior publicación. Entendiendo que dentro del proceso académico en el que se involucra cada unidad que pertenece a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se plantea un conjunto de actividades con la finalidad de cumplir con las metas establecidas para este año 2023, de tal forma que podamos cumplir además con los objetivos de nuestra universidad. Desde nuestro espacio editorial, a través de las diferentes actividades que se promueven, estos eventos de manera directa e indirecta apoyan a docentes y estudiantes en la investigación formativa y científica. En este sentido, se desarrollan capacidades, las cuales van a complementarse gradualmente de acuerdo a la formación del oyente, para que puedan visibilizar sus investigaciones a través de su producción y su publicación. En esta oportunidad, y es muy grato decirlo, la virtualidad en pos del desarrollo del conocimiento ha permitido la unión de dos mundos, con miembro del Consejo de la Evaluación Científica de Madrid, quien cuenta con la experticia necesaria para capacitar principalmente a docentes, alumnos, en torno a la evaluación de la investigación para sustentar decisiones sobre la promoción y publicación de proyectos de investigación. Para su presentación de esta doctora, muy estimada por nosotros, dejamos con la palabra al director del Instituto de Investigación, al doctor Ernesto Celia Arevalo. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, Karen. Buenos días con todos, colegas. Buenos días, estimada ponente. En este esfuerzo y en la planificación que el Instituto de Investigación y el Vicerrectorado de Investigación ha realizado para este año, como el propósito de mejorar las capacidades investigativas de toda la comunidad universitaria, especialmente de nuestros investigadores, hoy día contamos con la participación de una destacada profesional y colega, reconocida a nivel mundial, docente e investigadora, que me voy a permitir resaltar sus principales aspectos de su Cetei Vitae. La doctora Zaida Chinchilla Rodríguez es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Granada, España. Es profesor asociado de investigación en el Consejo Superior de Investigación de Investigaciones Científicas del Instituto de Políticas y Bienes Públicos en Madrid, España, y asesor externo de Chimago Lab. Sus principales áreas de investigación son el análisis cienciométrico en diferentes dominios científicos para la resolución de problemas específicos en los procesos de toma de decisiones, análisis de la colaboración científica y la movilidad en la realización de investigaciones de resultados científicos, liderazgo en la ciencia, propuestas metodológicas orientadas al diseño de indicadores y sistemas de información. Pero además, permítanme destacar algunos aspectos que permitan reconocerla por su destacado recorrido científico que ha tenido a nivel mundial. Voy a buscar por aquí y lo vamos a poner acá.
Fíjense los indicadores de su actividad investigadora que la acredita y que nos muestra sus indicios de calidad. En Web on Site tiene 60 publicaciones, de las cuales tiene citas 1112, con un H-index de 19. En Scopus tiene 56 publicaciones, con 1403 citas y un H-index de 21. En Google Scholar tiene 5.657 citas y un H-index de 39 y un I-10 índice de 106. En ResearchGate, publicaciones, tiene 241 y citas 2.960. Ella, a su vez, ha dirigido y ha finalizado varias tesis doctorales y ha obtenido un premio extraordinario al doctorado. Fíjense, esa es la calidad de ponente que tenemos hoy en día y que nos estaba acompañando. Doctora, a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y del Vicerrectorado de Investigación en particular, le damos las gracias por su participación como ponente y seguramente que vamos a recoger de toda su experiencia muchos conocimientos. Le damos la bienvenida y le doy el pase, doctora Zaida, para que inicie su ponencia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esas amables palabras, Ernesto. Muchas gracias al Vicerrectorado, a la Unidad Editorial y a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por esta invitación que me da la oportunidad, bueno, pues de enseñar un poco cuál es mi perspectiva de la evaluación científica desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de alguien que se dedica a investigar en este tema. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. A ver si doy con la tecla, magnífico. Hola, se te escucha perfectamente, Zaida. ¿Y se ve bien la pantalla? Esa es la pregunta. Todavía no visualizamos tus diapositivas. Ahí está. Pues Ahora sí. ahora sí. Sí, sí. ¿Las visualizáis? Si van bien, si paso las veis bien. Claro, nosotros te comunicamos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues el título de la ponencia que voy a dar estos 2 días es un título que hay que matizar y que espero que al final de la ponencia se quede bien claro. La evaluación de la investigación científica en las publicaciones, como se llama, pero todos ustedes verán que hay muchas más cosas que las publicaciones. Las publicaciones son riquísimas, pero para la evaluación de la investigación necesitamos otras fuentes de información. Y eso era la primera aclaración que yo quería hacer, porque casi que cuando hablemos de evaluación de la investigación, aquí hay que ponerlo en genérico, porque no sabemos a qué unidad vamos a evaluar, si vamos a evaluar a un investigador, a una institución, a un país, a una línea de investigación.
sea, la evaluación, veremos publicaciones y veremos otras muchas cosas. Dicho esto, yo la agenda que he preparado para estos 2 días, y siento mucho que se haya montado este renglón, yo lo había montado, es, primero de todo, vamos a hablar de primero de todo es un análisis del contexto en el que se desarrolla la evaluación de la ciencia. El contexto, el campo que se dedica, de dónde viene. Y luego vamos, para seguir en esta parte de contextualizarla, yo voy a hablar un poquito del sistema global de ciencia, cuál es la importancia de la investigación, qué se mide, cómo se mide, de dónde salen los resultados y cuáles son los distintos tipos de análisis que se hacen. Pues por alguna razón acaba de dislocarse pero aquí veis a nivel país, a nivel institucional, a nivel de investigador, de grupo, a nivel de temáticas, etc. En esa segunda parte de los análisis, porque lo que he preparado son muchos estudios de caso para enseñar ejemplos, esta parte la quiero dar mañana y algunas reflexiones finales. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? De manera que, sin más, voy a empezar. ¿De dónde viene la evaluación científica? Pues no es un tema actual. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, hace una pregunta a su Departamento de Ciencia y Tecnología y le dice: ¿qué puede hacer el gobierno ahora y en el futuro para ayudar a las actividades de investigación y de las organizaciones públicas y privadas? Esto lo hace, y lo que él hace es encargar un informe a ese director a ese departamento en el que le diga cómo está la situación actual de la ciencia, qué se financia, cómo se evalúa, qué está pasando en la ciencia. Pensad que es una época posguerra en la que había un gran caos a todos los niveles, pero por alguna razón, por muchas razones, pues hay una preocupación gubernamental para ver qué se hace con la ciencia. Y estas son las palabras que acompañan al informe Science de Endless Frontier, que se desarrolla para responder a esta inquietud gubernamental. Y le dicen: el progreso científico es una clave esencial para la seguridad, la salud, la empleabilidad, un buen nivel de vida y nuestro progreso cultural. Así es como empieza el informe, y así, digamos que es como, de alguna manera, se institucionaliza la evaluación científica. Antes también se estaban haciendo, se evaluaba, pero no se hacía de una manera sistemática. De manera que con este encargo, pues se reconoce la importancia de la investigación en la solución de problemas, y la gestión de la política científica se considera un asunto de Estado, porque entienden que es bueno para el desarrollo y la competitividad del país. Y este informe es un punto de inflexión en la gestión de la ciencia y la tecnología, en la política científica, en el que se proponen un conjunto de acciones estratégicas para ponerla en marcha. Primero de todo, el diseño de un marco normativo que regule las actividades de ciencia y tecnología en la posguerra, y segundo, para que esa investigación tenga influencia, para que la ciencia que se desarrolle, la tecnología que se desarrolla, tenga influencia sobre la sociedad. Pensad que esto fue en 1945 y no ha cambiado un ápice desde entonces. Tenemos marcos normativos, pero lo que queremos es que la ciencia haga que tengamos un mejor nivel de vida, de sistema de bienestar, sistema de salud público, competitividad, etc.
O sea, esta segunda parte, insisto en esta segunda parte, porque parece mentira que desde los años 40 queramos que la ciencia esté ayudándonos, pero muchas veces, y lo veréis, nos encontramos con normativas que son contraproducentes. Bueno, desde entonces los gobiernos invierten en recursos para generar ciencia, definen prioridades de investigación y desarrollo con el objetivo que os he dicho. El invertir dinero en ciencia y el querer que tenga un objetivo hace que aparezca la evaluación científica de una manera normativa. Este es el comienzo, la evaluación científica, ya que hay unos objetivos. De lo que se trata es de ver cuáles son los mecanismos, las herramientas, los procesos, para que nosotros podamos ver hasta qué punto los objetivos que tenemos cuadran con lo que estamos haciendo. Esa es la base de la investigación, de la evaluación científica. Y hay muchas maneras de hacer evaluación científica. La primera de todas es la evaluación cualitativa, la revisión por pares. Y aquí les he puesto dos revistas, el Journal de Savant, que es la primera revista, pero también el Philosophical Transaction, porque aparecen prácticamente el mismo año. La de la izquierda no solo tiene contenido científico, también había otro tipo de contenido. Y la de la derecha la hace la Royal Society y es la primera revista científica de la que tenemos constancia, realmente científica. Claro, con el desarrollo y la extensión de los sistemas de financiación pública de la investigación y la creación de agencias de fomento de la investigación y el desarrollo, esta revisión por pares se produce una generalización de la evaluación de las propuestas de financiación. O sea, esta revisión por pares no solo la tenemos para los artículos que tienen que tener un filtro que nos aseguren que lo que estamos diciendo es coherente, íntegro, se ciñe al método científico y es un avance para el conocimiento, sino que además tenemos paneles de expertos en cada uno de los proyectos que estamos haciendo, en las promociones, dentro de las universidades, en las contrataciones, en la financiación. Y de hecho hay regularmente conferencias internacionales con todos los ámbitos donde la revisión por pares y la revisión cualitativa forma parte de la evaluación científica. Luego, dentro de la evaluación cuantitativa, pues tenemos encuestas, entrevistas, focus group, pues lo típico. ¿Qué pasa? Que esto solo tiene en cuenta, la primera son proyectos, financiación, y eso se puede hacer a gran escala. Sí y no. Pero desde luego las encuestas, las entrevistas y los focus group son siempre a pequeña escala. ¿Qué pasa con la ciencia? Pues que la investigación científica es ahora mismo una empresa tan grande que necesitamos herramientas suficientes para comprender las tendencias en la investigación y para poder tomar decisiones. De manera que el análisis cuantitativo, la evaluación cuantitativa de la ciencia es una de nuestras principales herramientas. Y este es el foco en el que yo voy a centrar la presentación de hoy y mañana porque es mi área de investigación, la evaluación cuantitativa de la ciencia. Y aquí tenemos a tres responsables que son los pioneros, digamos, de este área de estudio. Primero está Eugene Garfield, que es el que se da cuenta que la cita en las publicaciones tiene algún sentido. Y entonces él observa una relación entre las referencias, las citas que se hacen y las ideas que se expresan. Y dice que la mejor manera de seguir la vida de un artículo, de una línea de investigación, es mirar las citas que se hacen, de manera que vemos a gente interesada
y quien quiera que quiera seguir cuáles son los últimos desarrollos, los últimos descubrimientos, pues siguiendo de las citas, tirando de las citas, podemos hacer un análisis evolutivo de algunos campos temáticos. Digo de algunos porque en el área de las humanidades esto no está tan claro. De manera que él instaura lo que se llama la cultura de la cita. Y luego se da cuenta de que cuanto más se cita un trabajo, parece que mayor es su influencia, mayor es su importancia. Eso se queda ahí. Luego viene Robert Merton con el sistema de recompensas. Él lo que dice es que citar a alguien en un artículo no solo es un reconocimiento a la labor que ha hecho, sino que nos da esa ventaja acumulativa. Pues esto ya está hecho, no tengo que hacerlo. Y que forma parte del ethos de la ciencia, o sea, es como la reputación de un científico y ahí entra el sistema de recompensa, estrechamente ligado con la evaluación de la ciencia. Y un último culpable, digamos, es Derek de Sola Price, un sociólogo de la ciencia. Él era químico de profesión, y él se da cuenta de que ya en los años 60 estaba pasando algo. Hay un crecimiento exponencial en el número de artículos, de revistas, de asociaciones científicas. Ve que la colaboración científica se convierte en la norma, en el prerequisito, o sea, hay un cambio de paradigma. Antes no había tanta colaboración y él se da cuenta que a partir de los años 60 hay mucha colaboración y nos habla de ese maraña de relaciones que hacen posible que se haga ciencia. O sea, él lo que nos está dando es la ciencia no se produce ya solo como lo hacía Leonardo da Vinci, una única persona, sino que es un estatus social. Tú necesitas a tus colegas para crear ciencia. Por eso, él es uno de los que pone los pilares de la evaluación científica. Hay publicaciones, hay citas, hay colaboración científica. Y a partir de ahí, pues hay una explosión. Hay una explosión del número de estudios, informes, que se dedican a ver cómo está evolucionando la ciencia y y esta es la clave del asunto, cuál es el proceso de generación de conocimiento y, perdón, no sé si alguien ha preguntado algo o es un micro abierto por accidente. Yo sigo y en cualquier caso ya sabéis que yo no os veo. Si queréis hacer una pregunta, pues por favor que alguien abra el micrófono. Bueno, os contaba que, claro, que esta es la clave para ver no solo cómo se desarrollan los grandes campos científicos, sino qué forma parte del proceso de generación de conocimiento, de divulgación del conocimiento y de la transferencia de ese conocimiento a los sectores productivos, ya sea en forma de aplicaciones, de servicios, de patentes, de lo que queráis. Pero proceso de generación, diseminación de la investigación y transferencia a la sociedad. Pues a partir de aquí hay un boom de lo que se considera bibliometría. Y aquí os he puesto terminología porque encontraréis bibliometría, cienciometría, informetría, patentometría, webometría. Bueno, al final todas estas han ido evolucionando, toda esta terminología, y ahora mismo el término más aceptado generalmente es bibliometría, ¿vale? Y dentro de la bibliometría yo quiero hacer una aclaración de cuáles son los 4 pilares que tiene la bibliometría. Y ahí veis que pongo indagación evaluativa, porque hay varias ramas de la bibliometría y yo me he centrado en la bibliometría evaluativa.
Y entonces la primera de todas, el primer pilar de todo es la búsqueda e identificación de la calidad y el valor. Esto es identificación de los resultados y el impacto. Esta es la perspectiva clásica, la que os acabo de contar, la que se hacía en los años 40, 60. Sin embargo, esa perspectiva de el número de publicaciones de las citas ya no nos sirve. La búsqueda de identificación de la calidad y el valor viene en relación al objetivo que se haga, con qué objetivo se hace esa evaluación. O sea, la misión y los valores que tiene la organización que encargue un estudio, que tenga la universidad que quiera contratar a un investigador. ¿Cuál es el objetivo? En función del objetivo se aplican los análisis bibliométricos. Y esto permite, además, que se abran nuevos espacios para que se consideren en la evaluación y, digamos, en el ejercicio de mejorar la actividad científica, más contribuciones, no solo publicaciones, no solo libros. Hay otros productos que también nos interesan y que son resultados de actividades científicas y tecnológicas, ¿vale? Luego, perdonad que me he pasado de diapositiva. Y os decía esto de más y diversas contribuciones porque, por ejemplo, ahora queremos software en abierto, queremos datos en abierto. Hay blogs de divulgación que son magníficos y son la manera que tenemos de contarle al público lo que hacemos los científicos, los investigadores. El segundo pilar es la contextualización. Lo que se busca es entender y valorar el proceso de generación de conocimiento y todos los actores implicados en contraposición de clasificar y comparar esto es bueno o esto es malo. No. Eso digamos que es un poco el modelo hegemónico, ¿no? Tiene más altamente citado, más pobremente citado. La idea no es esa, porque eso no es lo que hace la bibliometría. Eso es lo que hacen las agencias de financiación con algunos indicadores, pero eso no es lo que hace la bibliometría. La idea es ver qué está sucediendo y se busca considerar una diversidad de actores, desde las agencias de financiación, desde los investigadores que lo hacen, los técnicos que lo apoyan, los administrativos que hacen posible que un investigador pueda aplicar y solicitar proyectos, todo el ecosistema científico. El tercer pilar son, obviamente, metodologías mixtas. Estos son aproximaciones etnográficas y otro tipo de metodologías que no tienen que ser solo evaluaciones cuantitativas y que nos permiten profundizar en esas dinámicas de creación y comunicación del proceso científico. Y no hay una mejor que la otra. Son necesarias y complementarias. Tenemos que ver todo en su conjunto. Y finalmente, el cuarto y más importante, por lo menos para mí, porque por esto accedo a dar cursos y ponencias, es el aprendizaje. La idea de la evaluación y de la gente que nos dedicamos a hacer esto no es tanto decir que está bien o está mal, quién es bueno y quién es malo. De lo que se trata es de hacer un balance. Es una reflexión de lo que se ha conseguido en el pasado y al mismo tiempo establecer visiones, estrategias de futuro. Es decir, extraer la lección aportando conocimiento. La bibliometría tú no publica en cuartil 1, no me conviene, no me interesa. Es crear estrategias y también es el mecanismo. Yo no puedo decirte a ti, tú eres una universidad que tiene estos objetivos y no lo has conseguido, lo has hecho mal. Lo que tiene que hacer ese aprendizaje se refiere a que yo te tengo que dar a ti
recomendaciones como bibliometría, estrategias para que mejores, ¿de acuerdo? Y estos son los 4 pilares básicos. Y luego, en cuestiones de terminología y de lo que es el campo, pues ya habéis visto que os he puesto bibliometría, informetría, cienciometría. Ahora la cosa está en bibliometría y más allá. Y ahora esto está dentro de un ámbito que se llama la ciencia de la ciencia. Cualquiera de ustedes que esté interesado, pues va a encontrar muchas cosas por bibliometría, pero ciencia de la ciencia es una cosa todavía más global. Y es el uso de herramientas cuantitativas para analizar y comprender el sistema global de descubrimientos. Se complementa con muchas disciplinas, la historia, la filosofía, la sociología, obviamente la computación, la inteligencia artificial, y lo que se busca es rastrear grandes cantidades de datos para caracterizar las huellas que dejan publicaciones, subvenciones, patentes. Esto es un colega que dice que es como hacer arqueología, ¿no? Yo puedo meterme y hacer análisis desde los años 60 hasta ahora y ver cómo evoluciona todo. A eso se refiere con las huellas, entre comillas, ¿vale? Y que nos permite la ciencia de la ciencia describir tendencias, relevar disparidades, revelar disparidades y ayudar en los procesos de toma de decisión. Hasta aquí este blog introductorio de cómo nacen los culpables y en qué ámbito nos ubicamos. Y ahora en este segundo bloque voy a hablar del contexto en el que se realiza la evaluación de la investigación. Para entender la evaluación debemos situarla en el contexto del sistema de investigación y desarrollo, del sistema global de la ciencia y su interacción con las políticas que tienden a promoverlo y con los actores que lo desarrollan, con los investigadores. O sea, es un proceso top-down y bottom-up, ¿vale? Ahora mismo vivimos en un mundo interconectado en todos los niveles y la ciencia y el mercado de trabajo son cada vez más globales. La ciencia entendida como el proceso de generación de conocimiento y los resultados de ese proceso, y el mercado de trabajo como las personas que lo hacen posible. Investigadores en todas las etapas, desde los investigadores junior hasta los investigadores más senior con carreras consolidadas, hasta los técnicos y los administrativos. Todo forma parte del sistema global de ciencia. ¿Y qué está pasando en la ciencia? Bueno, lo que están viendo ahí es un mapa de colaboraciones internacionales. Así se desarrolla la ciencia. Lo que están viendo son basados en publicaciones. Yo lo que veo es las afiliaciones institucionales de cada uno de los autores que aparecen en las publicaciones. De manera que si en una publicación tengo a un autor de España, otro de Perú y otro de Corea del Sur, pues sé que se ha hecho en colaboración. Uniendo millones de datos, pues yo puedo crear un mapa como este. ¿Qué me está diciendo eso? El sistema, ya me está dando una idea del sistema global de ciencia. Y además, dentro de esta red de relaciones e interconexiones, en las que todos se aprovechan de todas las inversiones que se hacen a nivel nacional, las colaboraciones son básicas porque la colaboración no está solo el fondo que ha puesto la Universidad de Perú, sino está el fondo que haya puesto el CSIC en Madrid, por ejemplo. Entonces, cada vez hay estas relaciones van acomodándose a los cambios en las prácticas de las actividades de ciencia y tecnología. Ahora mismo saben que la ciencia se quiere ciencia en equipo, se quiere ciencia interdisciplinar. El mejor ejemplo lo vemos en los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez hay nuevas demandas de la sociedad, la economía, el ámbito sanitario, los gobiernos, las agencias de financiación, y todo ello
promueven acciones, la colaboración, la movilidad científica, la investigación interdisciplinar, todo eso con intención de resolver problemas conjuntos complejos en un mundo global, y se financia para resolver esos problemas. Pero es que además de todas esas interacciones y todas esas interacciones entre campos temáticos, no solo entre afiliaciones, entre campos temáticos, también cada vez tenemos nuevos actores en el sistema global de ciencia, nuevos competidores aliados que aparecen a nivel mundial, y lo van a entender muy fácil. Esto es, pues antes China no era una potencia y ahora mismo China es una potencia mundial. A eso se refiere con nuevos actores. Cada vez a nivel individual se jubilan profesores, se jubilan investigadores y entran nuevos actores. Savia nueva con los investigadores junior. Entran nuevas instituciones que antes no tenían posibilidad, pero ahora pueden tener financiación o pueden hacer colaboraciones y pueden empezar a aparecer en publicaciones. Y por extensión del individuo a la institución entran nuevos países. O sea, tenemos para la evaluación de la ciencia tenemos que tener en cuenta todos estos cambios que se están produciendo. ¿Qué hace posible todo esto? Bueno, la financiación requiere y la investigación requiere de políticas que favorezcan la producción de conocimiento, la globalización del mercado de trabajo, o sea, que incentiven la movilidad y la colaboración, y políticas que ayuden a definir nuevas líneas de investigación, pero también, importantísimo, a consolidar líneas de investigación que son relevantes en determinados territorios. O sea, no vale con que ahora todo sea COVID o todo sea cambio climático. Habrá territorios en que la investigación que se haga en Chagas o la investigación que se haga sobre el Zika sea muy importante. Entonces, tenemos que jugar con intereses globales y con intereses globales. Y las políticas lo tienen que hacer posible. Las políticas definen ejes prioritarios y invierten dinero. Y los gobiernos invierten dinero con distintos objetivos y con distintas estrategias que están relacionadas pues con una orientación más nacional o internacional. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una política científica muy nacional, muy para el territorio, pues son enormes y llevan muchos años haciendo investigación y están orientados a nivel nacional. O la Unión Europea requiere que ese fondo que ellos nos van a dar se reparta entre distintos países. O sea, también tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se está dando orientación nacional, local, internacional, regional. Y luego el mercado también incide. Y para que vean la inversión a nivel global, aquí hay un mapa que he sacado del Banco Mundial, y el mapa lo que le está enseñando es la cantidad de dinero que se pone en relación al Producto Interior Bruto en cada uno de los países. Ahí tienen ustedes una escala de colores que va desde el blanco hasta el verde más oscuro, pues los países que más invierten, que en este caso es Israel, pues está en un verde. Y así a primera vista no vamos a entrar en nada de esto, pero lo que quiero que vean es que hay distintas capacidades económicas. No todos los países tienen las mismas capacidades para hacer investigación. Hay países más avanzados, económicamente consolidados, y hay países que no lo son. Hay países con más estabilidad o con menos. Piensen en Rusia o en Ucrania ahora mismo. Piensen en países con embargo como Irán o Cuba. De manera que yo no puedo comparar Estados Unidos con Perú así directamente, porque tengo distintas capacidades. O sea, ese es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer investigación. Y luego el mercado. El mercado se refiere a los sectores productivos.
Aquí tienen una diapositiva donde ven, pues hay investigación en la parte de frutas, de vegetales, cereales, pues aquí está ya la investigación del área agroalimentaria. Aquí tenemos de minas, explotación eh, eh, de recursos naturales, la parte de la electrónica, las químicas, en fin, hay distintos sectores productivos. La parte del petróleo, pues bueno, pues ahí Brasil es muy buena, la parte del fishing, pues ahí Chile es muy bueno, porque prácticamente todo su territorio pues va al océano. O sea, los sectores productivos que tengan cada uno de los países, si tienen recursos naturales, si están más enfocados a la investigación biomédica, si están más enfocados a la investigación química o las ingenierías, todo eso hace también que cada uno de ellos tengan perfiles diferentes, perfiles nacionales diferentes. Y eso tiene mucha importancia, porque no todo el mundo tiene que hacer investigación en recursos agroalimentarios, en agroalimentación o agroindustria. No todo el mundo tiene que hacer investigación en todo. Tenemos que saber dónde están las capacidades, dónde están las fortalezas y reforzarlas. Y ver hasta qué punto dentro de ese proceso de generación se pueden ir incorporando nuevas líneas de investigación que ayuden en el desarrollo. Claro, ¿qué pasa? No todos los países tienen distintos perfiles de investigación, tienen distintas capacidades económicas, de estabilidad, de desarrollo, y esto hace que se produzca una tensión entre competición y colaboración. Tenemos que colaborar porque así nos beneficiamos todos de recursos, de experiencia, de conocimiento, de infraestructura, pero a la vez tenemos que competir. Y este binomio competición versus colaboración es lo que ha hecho que cada vez haya una demanda más creciente y se intensifiquen los procesos de evaluación. Y de hecho verán que hay cada vez una mayor presencia de métricas. Ustedes tienen ahora mismo en Latinoamérica la institución FOLEC, que es la que está viendo cómo es el proceso de la evaluación científica en Latinoamérica, y también entré a formar parte de esta demanda y de esta intensificación. Claro, ellos necesitan saber hasta qué punto sus dineros están bien invertidos y cuál es el retorno a la sociedad. Y desde el punto de vista de los que invierten, pero desde el punto de vista del investigador y de las investigadoras, estamos sometidos a una presión enorme. Antes era por las publicaciones, luego viene la excelencia científica, luego viene la transferencia de conocimiento, luego viene la aparición en medios. Cada vez viene una cosa que hay una enorme presión para conseguir financiación, porque tenemos que hacer de todo en todos los sitios. O sea, el investigador tiene que ser bueno en número de publicaciones, en número de citas, en número de apariciones en periódicos, en medios de comunicación, tiene que hacer divulgación con su blog, tiene que hacer de todo, patentes, transferencia tecnológica, etc. ¿Y qué pasa con estas evaluaciones? Pues que al final afectan a las carreras de los profesionales que hacen la ciencia, de los que generamos el conocimiento científico, afectan a las carreras profesionales y a las agendas científicas. Y en definitiva al sistema científico en general. Pues aquí he puesto que y muchos de ustedes se sentirán identificados e identificadas, pues, perdón, todo lo que tiene que
hacer en los distintos niveles de investigación, desde el investigador junior hasta el investigador senior. Esto es todo lo que nos van pidiendo. Pues nos van pidiendo seminarios, becas predoctorales. Una vez que estás más arriba, te están pidiendo que tengas proyectos, te están pidiendo que tengas becarios, y según vamos subiendo, pues va siendo más exigente. Los criterios de evaluación que se asignan a nivel micro, a nivel del individuo. Y aquí hay dos maneras de ver esa evaluación de la investigación. La primera manera es, tenemos, digamos, una perspectiva clásica, los cambios que se producen y los nuevos retos y desafíos que tenemos los que nos dedicamos a hacer investigación en este tema. ¿Cuál es la perspectiva clásica de la evaluación de la investigación? Pues, Ernesto, yo me siento muy halagada con la presentación, pero esa es precisamente la perspectiva clásica de la evaluación. Y es, la bibliometría tiene muchos criterios para la evaluación científica, pero se ha quedado como en las métricas que hoy conocemos, pues son el factor de impacto de la revista donde usted publique, el índice H que usted tenga, el factor de impacto independientemente de la revista, independientemente de si su artículo es citado o no, el H-Index independientemente de si usted lleva 30 años de carrera investigadora o si lleva solo uno, o el área temática, y luego los rankings que vinieron para quedarse. Estas tres, cuando se habla de bibliometría, todo el mundo tiene esto en la cabeza, es lo único que tiene en la cabeza, y de ahí no hemos ganado la fama que tenemos, pero esto no es bibliometría, ¿vale? En realidad, lo que pasa es que las discusiones, el interés y el uso de los indicadores, como estos tres que han hecho las agencias de financiación, han retraído la atención del potencial, de la capacidad que tiene la cienciometría en la evaluación de la investigación para mostrarnos visiones, perspectivas mucho más amplias de cómo se produce la ciencia y cómo se tiene que evaluar la ciencia. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay dos sistemas de evaluación distintos. Uno es el clásico, y ahí están viendo una prueba justa. Aquí tenemos una serie de animales y el evaluador le dice, vamos a ser justos, yo voy a poner a todos la misma prueba, todos tenéis que subir al árbol. Independientemente de las capacidades que tenga cada uno de los que van a ser evaluados, a todos os voy a evaluar con el mismo criterio, número de publicaciones. Eso es un error. La otra perspectiva es sitio para todo, para el talento de todo el mundo. Un investigador publica, un investigador revisa artículos científicos para revistas, un investigador aplica proyectos, tiene resultados de los proyectos, un investigador da cursos, tiene a becarios, dirige tesis doctorales, hay investigadores que son muy buenos desarrollando datos y software, hay investigadores que son muy buenos con la gestión. Mirad la cantidad de cosas que hacemos y que muchos de ustedes se van a sentir identificados. O sea, no tenemos que tener un sistema de evaluación basado solo en publicaciones. Tenemos que tener y basado solo en un único criterio, o en dos, o en tres, que son publicaciones, H-Index y cómo estoy en el ranking, sino que tenemos que ver
trayectorias académicas y perfiles de investigadores. O sea, lo que están viendo aquí son la contraposición de dos sistemas de evaluación distintos. El que se ha llevado hasta ahora y el que ahora, los cambios que se están produciendo. ¿Por qué? Porque este sistema, esta manera de evaluar a todos por la misma vara de medir, tiene implicaciones en el ecosistema científico. Y lo mismo que en la naturaleza, el mundo científico es muy diverso. Y el monocultivo acaba con el resto de actividades necesarias. Pues yo ya no aplico a proyectos, yo no hago revisiones de artículos, yo no formo a becarios, ni dirijo tesis doctorales, yo no hago de nada porque lo único que me piden es publicaciones. Eso es un error. Se entrena al investigador para hacer temas calientes. Temas calientes quiere decir que sean publicaciones con pues ahora COVID, cambio climático, pero no se entrena al investigador para hacer ciencia que probablemente sea mucho más local y que tenga mucha más repercusión, ¿vale? El mundo rural de la ciencia. Y esto significa una reducción de la pluralidad temática, los temas que hacemos, la pluralidad cognitiva, metodológica y de la libertad intelectual de cada uno de los investigadores para hacer la investigación que creemos pertinente para el avance del conocimiento científico. Y tiene efectos tóxicos, porque esto ya le sonará, la cultura del publica o perece, y porque se abandonan otros productos. Ahora mismo la interdisciplinaridad, la diversidad, la inclusión, la ciencia abierta aparecen como mantras en todos los informes de organizaciones supranacionales, la UNESCO, la OCDE, la Comisión Europea, en Latinoamérica, en todos los sitios. Sin embargo, abogan por esto, pero luego no lo recompensan. No hay un criterio de evaluación que nos diga este grupo de investigación es un grupo interdisciplinar. Y por eso cuesta más que el número de publicaciones no sea el mismo que este grupo que se ha dedicado haciendo lo mismo durante toda su vida. ¿Lo veis? Entonces, esto significa un empobrecimiento de la actividad científica. Y además se dejan fuera a muchas personas que no son investigadores o profesores de plantilla. Ahí están nuestros investigadores juniors que están en formación. Ahí están todos los técnicos que necesitamos para hacer investigación. ¿Cuáles son los cambios que se están produciendo? Bueno, la respuesta a esta perspectiva reduccionista de con un único indicador yo te digo que esta universidad es mejor que la otra, esos son los rankings. Ante esta perspectiva de querer solucionar problemas muy complejos de una manera muy sencilla, utilizando un indicador fuera de contexto, la comunidad científica y también desde la esfera de los tomadores de decisiones, pues se han promovido iniciativas como la Declaración de San Francisco, el DORA, el Manifiesto de Leiden, la METICTAID, la nueva generación de métricas, la ciencia abierta. Ahora tenemos, eso es desde el punto de vista de qué métricas se están utilizando y cómo se está haciendo. Pero además, ¿qué están pidiendo las agencias de financiación, las universidades, para que se pueda evaluar a un investigador? Y luego, esto no es un caso aislado. Aquí les he puesto, pues ahí tenéis el Reino Unido. En el Reino Unido ya hay una iniciativa hacia métricas responsables, el uso de métricas responsables, porque una parte de la mala fama que tiene la evaluación es el mal uso de las métricas que se hacen, insisto, fuera de contexto y aisladas para representar algo que es muy complejo. Ahí tienen Reino Unido, aquí tienen Estados Unidos, aquí tienen conferencias que se están haciendo ahora regularmente. Para los financiadores, ya sea una universidad, el ministerio,
Pues en nuestro caso la Unión Europea, que pedimos proyectos. Para los financiadores también hay guías de buenas prácticas. Y en su caso tienen el Foro Latinoamericano sobre la Investigación Científica, que está haciendo un diagnóstico de qué se está utilizando y cuál sería la mejor manera de incorporar una amplia batería de criterios de evaluación para que esas evaluaciones sean más justas y adecuadas a los territorios. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuáles son en definitiva, las métricas que utilizamos? Pues métricas hay muchísimas. Yo he puesto aquí esta diapositiva en la que ahí tienen el enlace, pueden entrar y es como he sacado, ahí hay un listado de muchas métricas que se utilizan como criterios de evaluación. Y aquí he sacado uno. Pues las citas de los software, por ejemplo. ¿Qué nos da esta página? Nos dice el nombre del indicador, dónde se puede aplicar, la definición, cómo se calcula, cuáles son las fuentes de información donde lo tenemos, cuál es el uso apropiado, dónde puedo aplicarlo y dónde no puedo aplicarlo, y cuáles son las limitaciones. ¿Vale? Hay muchísimos indicadores que miden distintas dimensiones de análisis. Y esa es la parte de la izquierda. Pueden medir la dimensión de producción. Pues ahí tenemos número de documentos, de publicaciones, de patentes. Una universidad especializada, o un país, o un grupo de investigación, o no especializado. El impacto, he puesto impacto porque todo el mundo está familiarizado, pero a mí me gusta llamarlo interacción. A mí y a la gente con la que trabajo, porque al final son interacciones, o sea, es investigadores que están diciendo, oye, tu investigación me interesa y por eso la cito. Y es relevante para mí. Entonces son interacciones y hay muchos tipos de impacto y muchos indicadores de impacto. El más común son las citas recibidas, la autocitación, el impacto normalizado, el porcentaje de trabajos, la literatura científica citada en las patentes. Luego tenemos la dimensión de la colaboración, importantísima, básica para hacer evaluación científica, la colaboración. Y ahí tenemos número de autores, porcentaje de trabajo en colaboración institucional, sectorial, internacional, análisis de las redes y de la dinámica de esos flujos de conocimiento, la movilidad científica. Tenemos liderazgo. Liderazgo son muchas cosas, pero son muchísimas cosas. Pero ahora mismo se está poniendo el foco en el liderazgo centrado en la posición de la firma. Cuando se manda un artículo, ahí hay, pues imagínense un artículo con 3, 4 autores. Ahí hay un primer autor, un último autor y hay un autor de la correspondencia, que puede coincidir con ser el primero o el último. Pero también hay autores que están en medio. Los criterios de evaluación están recompensando más la posición si aparece en primero o último lugar, dependiendo del campo de conocimiento, pero ahora también están recompensando quién tiene más valor, quién es el autor de la correspondencia, porque se supone que es el responsable a nivel de la integridad de la investigación, a nivel ético, que todo lo que esté poniendo esté bien hecho y en ese proceso de comunicación con la revista. Y entonces le están dando un valor añadido. Esto lo estoy explicando a nivel de autor, pero si vamos de abajo arriba, a nivel de instituciones, cuando una institución es líder, siendo autora de la correspondencia, pues se supone, y es muchas veces líder, se supone que esa investigación es muy capaz de tener proyectos. O sea, el liderazgo, medido con la posición de la firma, tiene más sentido, muchísimo más sentido solo a nivel institucional y a nivel de país.
porque en la posición de la firma, si queremos analizar a un investigador por la posición de la firma, también tenemos que analizar las contribuciones que hace. Luego, liderazgo, tenemos la independencia del investigador, que eso lo veremos mañana, la financiación, más dimensiones, interdisciplinaridad, productividad, ver pues si esta universidad me sale mejor en este ranking que esta otra, pero ¿cuántos investigadores tiene una universidad y otra? ¿Son comparables? Todas esas cositas las tenemos que tener en cuenta. Este país con este país, pero no podemos compararlo. Se invierte tanto en este país se invierte una quinta parte, por ejemplo. Y luego los otros impactos o las otras interacciones. Publicaciones en colaboración con la industria, las colaboraciones sectoriales, las menciones en redes sociales, las descargas, las lecturas que te están haciendo los alumnos o gente que no tiene por qué ni conocerte, pero le interesa. En fin, como veis, indicadores tenemos muchos y tenemos muchas dimensiones. ¿Cómo se utilizan? Pues primero tenemos que tener, se lo adelantaba en los pilares básicos de la evaluación cuantitativa, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener una misión. Yo no puedo hacer una evaluación de un investigador, una institución o de un país sin tener un objetivo. En función de que yo tenga un objetivo, ¿para qué se quiere la investigación? Ahí se podrán realizar diagnósticos, detectar fortalezas y debilidades. Y una vez que detectemos cuáles son los patrones de comunicación, de generación de comunicación, las tendencias, podremos ver en función del objetivo en cómo se puede mejorar aspectos determinados. De manera que la evaluación se hace para generar insumos y orientar las evaluaciones cualitativas basadas en los sistemas de expertos y para ayudar en la toma de decisiones, fortalecimiento, consideración, consolidación o reestructuración de la investigación. ¿De acuerdo? Y esto de tener un objetivo responde a que haya un marco de referencia. Yo aquí les he puesto nuestra marca de referencia, que es la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, en la que hay una serie de ejes prioritarios. Aquí los objetivos científicos que determinan las agencias de financiación son la especialización del conocimiento y del talento investigador, la transferencia de conocimiento, la internacionalización, liderazgo, competitividad e innovación y cultura emprendedora, científica e innovadora. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ahí es donde voy a la búsqueda de una buena medida. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la medida que tengo que utilizar? ¿Pero una medida de qué? Una medida de la excelencia, una medida del liderazgo, una medida del impacto social, una medida de la productividad. Esto es un básico. No se pueden hacer evaluaciones ni aplicar métricas ni criterios si no tenemos esto claro. De manera que aquí hay una serie de conceptos básicos. Primero es qué es exactamente lo que nos interesa. ¿Qué dimensión vamos a analizar? Ahí vamos a elegir la unidad que se evalúa, el por qué se hace y qué aspecto se está evaluando. A partir de ahí es donde nosotros buscamos indicadores. ¿Cómo nos aproximamos a esos valores o a esos objetivos que estamos analizando? Y en la medida en la que un conjunto de indicadores se aproxima a ese concepto de interés, pues va a determinar la validez y la fiabilidad de un indicador. ¿Por qué? Porque el uso aislado, y esto es una metáfora, esa pared llena de agujeros, son, imagínense, indicadores, métricas, que son criterios de evaluación. Pues si yo tengo muy pocos agujeritos, difícilmente voy a ver qué hay detrás de la pared. Pero si tengo muchos agujeros, voy a tener una imagen mucho más realista de trayectorias académicas, perfiles de investigadores, y eso me va a permitir que ese conjunto de indicadores que yo utilice me ayuden a que esa evaluación que se haga sea realmente relevante y fiable.
Y luego hay otra cosa, ¿a qué nivel lo estamos haciendo? Aquí tienen desde el nivel micro de los individuos hasta el nivel macro, los desarrollos, los sistemas nacionales. Pues no será lo mismo hacer, a medida que yo tengo más datos, mi nivel de confianza es mucho mayor. Y la bibliometría, la cienciometría, los métodos cuantitativos están muy bien. A medida que yo tengo menos datos y quiero evaluar a individuos o grupos de investigación, tendré que utilizar paneles de expertos y tiene mucha validez la cienciometría, pero ponle paneles de expertos, ¿de acuerdo? ¿Qué información utilizamos? Bueno, fuentes de datos. Yo he puesto aquí las que son para nosotros, para los españoles, y creo que ustedes también lo tienen acceso a Web of Science y a Scopus. Casi todo el mundo tiene acceso, casi todas las instituciones tienen acceso. Claro, Web of Science hasta 2004 era la única base de datos internacional y multidisciplinar que teníamos. En 2004 aparece Scopus y ahora ya tenemos y amplia cobertura, porque saben que Web of Science pues, tiene limitaciones a nivel de la cobertura de las áreas temáticas, pues la ingeniería, las humanidades, las ciencias sociales, estaba muy más representada. Scopus suple en cierta manera esas limitaciones, esos sesgos temáticos, pero también sesgos lingüísticos. Ahora están mejor representadas esas áreas que antes no tenían representación y se incorporan revistas de Latinoamérica, de países asiáticos, o sea, la variedad lingüística, la diversidad lingüística también es mucho mayor. Fuentes, tenemos todas. Ha habido una explosión de fuentes y yo aquí he puesto solo unas cuantas, porque sigue habiendo y sigue desapareciendo. Hay fuentes que se meten dentro de otras fuentes para hacerlas más grandes. Bueno, pues las características de cada una de esas fuentes son imprescindibles para hacer el buen conocimiento de las limitaciones y las características de cada una de esas fuentes son imprescindibles para hacer evaluación de la ciencia. Y aquí tienen un ejemplo. Esto es un estudio en el que están comparando cuáles son las coberturas de documentos. Ojo, aquí solo he puesto coberturas de documentos. Bueno, pues depende de la base de datos que esté cogiendo, tendré una visión de la realidad muy pequeña o tendré una visión de la realidad más grande. Esto es importantísimo. Y a medida que va ampliándose el mercado de fuentes de trabajo y la oferta de fuentes de investigación y la oferta de bases de datos, pues ahí vamos a tener que tener en cuenta también la naturaleza. Son cerradas porque Web of Science es cerrada, Scopus es cerrada. Necesitamos suscripción y luego no podemos poner los datos en abierto. Tenemos que ver desde fuentes más cerradas hasta fuentes más abiertas. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos meter bases de datos más inclusivas y accesibles y que tengan mayores posibilidades analíticas. Nosotros, me refiero a los investigadores de mi campo, estamos tirando de metadatos que tienen esas fuentes. Si las fuentes son muy restrictivas o no tienen apenas metadatos, pues no me valen. No me valen porque no puedo hacer análisis. Yo lo que quiero es enriquecer toda la evaluación que estoy haciendo. Y además me va a prevenir sesgos contra focos que son con sesgo en temas que son más locales que internacionales, entre lenguas de publicación, de manera que esto hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta la validación de su utilidad. Pues ahora mismo lo que están viendo ustedes en pantalla es una comparación entre Web of Science y Scopus, entre Scopus y Dimensions. Y esto fue cuando salió Dimension y la pregunta de investigación era, ¿sirve Dimension para hacer evaluaciones a nivel de institución y a nivel de país? Pues la respuesta en ese momento era que no, porque Dimension todavía tenía
un 30% de instituciones que no aparecían y prácticamente un 20% de países que tampoco aparecían. O sea, la validación de la utilidad. De manera que estos son básicos. Tenemos que tener unos requisitos en las fuentes de datos. Luego, tenemos algo que es muy rico, que son estos metadatos. ¿Qué datos estamos usando? Pues lo que están viendo en pantalla es un artículo científico. Es un artículo donde yo estoy, esto no es por vanidad, sino porque sé que todo está bien y puedo decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, aquí tenemos una riqueza analítica enorme. Si tomamos aquí, por ejemplo, tenemos, perdón, que me he ido. Tenemos datos textuales, datos semánticos de temas, de ideas, de palabras clave, de clasificaciones. Pues aquí tengo el título ya me está dando una idea. Aquí tengo el abstract, aquí tengo las palabras clave. Con eso se pueden hacer análisis muy sencillos pero muy informativos. Por ejemplo, esto es utilizando la base de datos de Dimension y la investigación sobre SIDA. Lo que ven ustedes es un análisis es un mapa de términos. O sea, y lo que ven son dos partes perfectamente diferenciadas. En la parte derecha tenemos la investigación más clínica y en la parte izquierda, pues la parte más social, ¿no? Como la más de ciencias de la salud. Pues solo con esa información yo puedo hacer un análisis evolutivo de cómo ha ido evolucionando la investigación del VIH. Y también tenemos que hay dos patrones. Dentro de esa investigación hay dos comunidades distintas de investigadores que tienen distintos patrones de generación y comunicación del conocimiento. Luego tenemos actores. Pues ahí tienen autores, ahí tienen instituciones, países, la revista donde se publica, los financiadores, porque cada vez las bases de datos están enriqueciendo más los metadatos para permitir que se pueda hacer una evaluación más justa. Y aquí, pues un ejemplo muy sencillo, esto es en una universidad de Brasil, pues un análisis de los grupos de investigación, de cómo colaboran los grupos de investigación entre ellos. Pues esto nos puede dar, puede ser muy útil si yo quiero ver cuáles son las interacciones que hay, cuál es la gente que está investigando sobre una temática u otra, y esto es en una universidad. Yo puedo hacer lo mismo en otra y proponer socios colaboradores, por ejemplo, o dónde pueden estar mis competidores. Hay otros factores, por ejemplo, aquí tienen pues factores como el tiempo, los tipos documentales. No es lo mismo una revisión que un artículo que una editorial. Aquí tienen la información, tienen los agradecimientos. Y en los agradecimientos tenemos dos cosas: relaciones informales, que es entre los propios colegas. Si a mí me ayuda algún colega a revisar un manuscrito, un borrador antes de enviarlo, pues yo se lo agradezco. Ahí tenemos relaciones informales, pero es que también tenemos las fuentes de financiación y eso es muy rico para ver cuáles son las capacidades científicas que tienen grupos, instituciones y países. Y aquí he puesto esto porque hay Web of Science y Scopus tienen una serie de seminarios gratuitos que están dando a todas las universidades que tienen acceso y lo he puesto solo para que tengan en cuenta que hay seminarios que no tienen que estar dirigidos a gente como yo, que nos dedicamos a hacer esto, sino también a vicerrectores, a tomadores de decisiones. Y son muy informativos. Luego, el acceso abierto. También tenemos información sobre acceso abierto y se pueden hacer análisis como estos. Yo puedo ver cuáles son, pues aquí lo he puesto por regiones,
cuáles son los distintos modelos de acceso abierto que están utilizando los investigadores. Y esto depende directamente de la financiación. Esto depende directamente de la financiación. Yo no puedo evaluar sin tener en cuenta acceso abierto y financiación. Yo no las puedo separar. ¿Qué más tenemos? Esto de las interacciones, las citas. Tenemos el número de citas. Tenemos los tweets. Tenemos las veces que se ha descargado. Las mismas revistas a la derecha, a la izquierda lo que están viendo es un registro de una base de datos, en este caso es Scopus, y a la derecha están viendo una revista. Las propias revistas están metiendo esta información porque es relevante, porque es lo que ha hecho Ernesto al principio. Oye, tú quieres comparar un investigador con otro, mira, no compares solo citas, compara también todas estas dimensiones que son importantes. ¿Qué más tenemos? Y es muy rica la citación. Y con esto termino. Me quedan, permítanme, 3 transparencias más. ¿Qué pasa cuando hacemos citación y tweet juntos, por ejemplo? Pues este es el mismo mapa que han visto antes. Esta es la parte social, esta es la investigación sobre ciencia de la salud y esta es la investigación más clínica. Y estas son las citas. Pues verán que lo que son más citados, aquí no he puesto la escala de color, pero el amarillo son más citas. Los que son más citados son los investigadores en la parte de la investigación clínica, no los otros. Pues hombre, esto tiene implicaciones, porque no quiere decir que unos sean mejores que otros, sino que unos tienen unos patrones de comunicación distintos. Sin embargo, el mismo análisis, teniendo en cuenta las interacciones, los tweets, me da una perspectiva totalmente distinta. La investigación que llega al público, a la sociedad en general, llega más a partir de los investigadores de la parte de ciencia de la salud, no de los investigadores clínicos. Y esto es muy relevante porque aquí, esto no es una sugerencia de que tengamos que utilizar tweets para evaluar la investigación en vez de las citas. No, no, no. Esto lo que hace es permitir abrir un debate sobre qué le sucede a un investigador que está trabajando en la parte de la izquierda sobre un investigador que está trabajando en la parte de la derecha. Y no van a tener las mismas ventajas. Entonces, por lo menos podemos empezar la discusión de si necesitamos otra forma de evaluar a los investigadores y de incorporar muchas más dimensiones de análisis. Y creo que por hoy lo voy a dejar aquí. Y mañana seguimos con la parte de los ejemplos prácticos. Yo por mi parte puedo seguir, pero sé que tenía 1 hora. Así que, Karin, Ernesto, creo que en este momento se abre la parte de preguntas y de comentarios. Estaré encantada, si puedo, de responder a lo que pueda. Sí, doctora. Sí. A ver, Karin, sí, pasa. No. Sí, doctora, muy agradecida. Señores docentes, esperamos por favor sus interrogantes. Sí, yo justamente quería hacer unas consultas a la doctora. Primero agradecerle, doctora, muy clara la ponencia. Bajo este escenario de la evaluación, podría tomarse como una recomendación que para realizar una investigación o para iniciar una investigación, es recomendable pasar de esa clásica revisión de antecedentes y elaboración del estado de arte, ¿no? de la investigación en la que estoy ingresando, a pasar a un análisis biométrico para reforzar
los resultados de investigación, teniendo en cuenta que esto va a ser evaluado? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿por qué el mundo de la investigación se ha convertido en un mundo de Web on Site y de Scopus? ¿Cuál es el aporte de estas grandes bases de datos bibliográficos? Y me refiero porque, por ejemplo, aquí en Perú, el Registro Nacional de Investigadores básicamente califica y evalúa a los investigadores, valga la redundancia, en base a las publicaciones que tengan solo en esas grandes bases de datos, dejando de lado otras, ¿no? ¿Por qué estas dos grandes bases de datos se convierten en la base del mundo de la investigación? Se refiere al metadato, por ejemplo, que usted nos ha expuesto. Y por último, la tendencia, así como ocurrió, por ejemplo, con la discusión de la calidad, que es calidad, y apareció una ISO, la tendencia frente a tanta dispersidad que existe, llegaremos a un momento donde exista algún equivalente como una ISO en investigación que nos sirva de guía como buenas prácticas. Esas son mis consultas, doctora. Muy bien, pues mil gracias, Ernesto, porque sacas a la luz cuestiones realmente relevantes. Y voy a empezar de atrás hacia adelante, si no le importa. Entonces, ¿tendremos una ISO? Eso eso es sí y no. Y digo sí y no por esto. La ciencia es muy dinámica y la manera en la que hacemos ciencia es muy dinámica. Conocemos cuáles son los mecanismos que llevan a los investigadores a ese proceso de generación, difusión y transferencia de investigación, y sabemos cuáles serían los criterios que tendríamos que utilizar. Ahora mismo yo he intentado explicarlo en la presentación. Ahora mismo se aboga, por lo que se está abogando, es para que haya espacio para todos los talentos. Ahora mismo se está abogando para que todas las actividades que hace un investigador sean evaluadas. Todas y cada una de ellas. Y que se pongan a los investigadores. Habrá perfiles de investigadores que son muy buenos en gestión, otros en publicaciones, otros en divulgación. Queremos desde nuestro mundo, yo y mis colegas estamos muy interesados en que se evalúen cada una de las actividades que se hacen. Hasta ahora eso no ha sido así, pero ahora con lo que le he enseñado en la presentación, con todos estos guías de buenas prácticas, lo que se está haciendo son iniciativas locales, iniciativas por parte de universidades. Mañana se lo enseñaré, eso voy a enseñar algo mañana. Hay iniciativas por parte de universidades que dicen, bueno, es que yo tengo que hacerme mi criterio de evaluación. Y entonces hay universidades que las tienen todas en cuenta, pero ahora mismo no es algo a nivel internacional, no es algo que se esté haciendo igual en todas las universidades. Tampoco tendría sentido, porque parece a pensar que tenemos universidades generalistas con un montón de titulaciones, pero es que tenemos universidades que son tecnológicas, o tenemos centros especializados en unas cosas. En el CSIC somos 134 centros. No podemos evaluar o que haya una ISO para todos, porque en cada uno de ellos tendrán que responder a los objetivos. Entonces, sí y no. Lo que se quiere es que se evalúen todas las actividades que forman parte de el tiempo que tiene un docente o un investigador de trabajo. Eso es lo que queremos. Y de momento por eso es por lo que se aboga. En ese sentido, todas las transparencias, o sea, hay dos de las transparencias que he enseñado son guías prácticas para empezar a ponerlo en marcha con distintas iniciativas. Reino Unido, Estados Unidos, a nivel internacional, y también tienen focalizado en Latinoamérica. Espero haber respondido a esta última pregunta. Sobre la segunda pregunta,
¿Por qué Scopus y huevos Science? Bueno, ahora mismo tenemos Scopus, antes solo teníamos huevos Science, Ernesto. Antes solo estaba huevos Science porque era la única que había. ¿Por qué se ha utilizado esta base de datos y no utilizamos Redalic? ¿Por qué no utilizamos el cielo? ¿Por qué no utilizamos bases de datos regionales? Pues la razón es clara. Porque, primero de todo, Web of Science es una base de datos multidisciplinar. Tiene todas las áreas del conocimiento. Y era la única. Era la única. Hasta hace 2 minutos, hasta 2004. Tiene todas las áreas del conocimiento y además es internacional. Ahí se está indexando la producción que hacen ustedes los peruanos, nosotros los españoles, la gente de India, los alemanes. Lo que nos encontramos ahí son una característica que nos permite hacer estudios de cómo está Perú con respecto a España. Porque como he explicado, nosotros necesitamos referentes. Yo no puedo ver si Perú lo está haciendo bien si no tengo un referente. Yo te puedo comparar pues, probablemente con Ecuador, con Bolivia, no te puedo comparar con Estados Unidos, pero la única manera de hacer lo que teníamos era con huevos Science, ¿vale? Y no puedo ver si la institución, no puedo ver si la medicina que se hace en la Universidad de San Marcos o la veterinaria es lo mismo que la que puede hacer la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Entonces, Web of Science me permitía hacer comparaciones de instituciones, de países y de áreas temáticas. Y además de ser la única, también tenía esta cosa de que era selectiva. Mire usted, en el mundo ahora mismo se están produciendo, hay alrededor de 40.000 revistas en el mundo. 40.000 revistas. Hay revistas que tienen más calidad y hay revistas que tienen menos calidad. Hay revistas que tienen unas características que ahora nos estamos familiarizando con ellas, que son las revistas predatoras, ¿no? Estas de que no hay un filtro de calidad. Tú mándame el trabajo, me pagas, que yo te lo publico enseguida, y entonces tú vas a si tienes una promoción o te tienen que contratar, tú ya vas a tener tu paper ahí. Entonces, hay muchas revistas, pero tenemos que ver qué revistas tienen un proceso editorial y un proceso de revisión por pares que sea fiable. Porque si no es fiable, la evaluación está mal hecha. Entonces, hasta ahora eran las características que he dicho de Web of Science y era la única que había, la única. Y luego aparece Scopus. De momento, estas dos son las que se están teniendo en cuenta en la evaluación de la investigación porque se supone que hay un proceso selectivo de publicaciones y hay un buen filtro de revisión por pares, de revisión por expertos. ¿Qué pasa? Ahora mismo tenemos Dimension. Dimension, hombre, pues entiendo que no lo han visto, porque en la transparencia de la cobertura de la base de datos Dimension es esto. Microsoft Academy es esto. Ahora Microsoft Academy se llama OpenAlex. ¿Por qué no utilizo Dimension? Por lo que he enseñado. Yo no puedo hacer análisis de instituciones. Yo tengo que validar esas fuentes de información. Dimension todavía no tiene todas las afiliaciones ni todos los países. ¿Por qué no puedo utilizar OpenAlex, que es mucho más grande y mucho más inclusiva y más diversa? Porque no tengo afiliaciones institucionales, porque todavía no tengo, hay un montón de metadatos que no están incorporados. Y en el momento en que estén, yo lo primero que tengo que hacer es validar los datos. Yo puedo hacer de verdad estudios con esto. Y mis referentes ahora mismo son Web of Science y Scopus, que a partir de desde que empezamos la gente, desde que se hacen estudios bibliométricos, estas fuentes de datos han ido mejorando a medida que han visto que tenían que incorporar metadatos. Antes no estaban la financiación, antes no estaba el género, antes no había autor de la correspondencia, antes no había si estaba en acceso abierto o si no estaba en acceso abierto. Por eso las más fiables a día de hoy son Scopus y Web of Science. ¿De acuerdo? La primera pregunta no sé si he terminado de entenderla bien, porque lo que me plantea es,
Yo hago una investigación y dejo de lado el apartado de antecedentes de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, dónde está mi contribución, dónde está el vacío y esta va a ser mi contribución, o sea, lo que es la introducción de un artículo científico. Eso no hay que dejarlo de lado jamás, jamás, nunca. Eso es lo que me dice a mí. Yo, mire usted, yo soy editora y revisora, editora de una revista y revisora de publicaciones, y la introducción para mí es básica, porque me dice si quien está planteando un problema realmente conoce el problema en su amplitud, si ve dónde están las limitaciones y si lo que él quiere hacer o ella quiere hacer es una contribución. Eso nunca se puede dejar de lado, porque ahí me va a dar el marco teórico, el marco metodológico y me va a dejar hacer luego lo que quiera. Si dentro del apartado de resultados pues se ve que puede ser bueno, que puede serlo, ver si yo estoy estudiando una temática, un tópico de investigación, pues claro, yo me hago un análisis bibliométrico, veo cómo ha evolucionado, las instituciones, veo cómo han colaborado entre ellas, o sea, puede ser muy rico, pero no tenemos que dejar de un lado lo que es el método científico. O sea, un artículo tiene que llevar ese apartado. Espero haber respondido a sus preguntas, Ernesto. Totalmente, doctora, con mucha claridad. Muchas gracias. Invitamos a los demás colegas, de repente tienen alguna consulta, de ir terminando. Sí, no sé si es posible. Claro, Buenos días. a ver, sí, por favor. ¿Cómo estás? Felicitaciones, Aida. Gracias por compartir la experiencia con nosotros. Buenos días, Beder. ¿Cuál es la impresión o el concepto que tienen de una revista emergente? Hay revistas que están en cielo, pero son emergentes para Web of Science. Y según la normativa peruana, no son admitidas. Y por definición, una revista emergente nunca será, digamos, indizada en Web of Science o Scopus. Entonces, hay un conflicto en el que si postulo a esta revista, el artículo puede calificar para cielo o tal vez nunca para Web of Science. ¿Cuál es la impresión, Said, al respecto? Esto, Beder, sería para estar aquí una hora entera charlando. Mañana, en todo caso. Porque, mira, primero de todo, usted dice revista emergente, pero tenemos que hacer dos matizaciones. Hay revistas emergentes, yo entiendo que usted se refiere al Emerging Citation Index, ¿no? Esa parte en la que todavía no está en Web of Science, pero todavía no se contabilizan las citas, ni está en el Journal Citation Report. No tiene factor de impacto. Esa es una matización de un tipo de revista emergente. Y hay otro tipo de revista emergente, que es una revista que dentro de la gran cantidad de revistas que tenemos en el mundo académico, lo que propone es cubrir un nicho de investigación que hasta ahora no ha sido cubierto. O sea, tenemos dos perspectivas de ser emergente. Una es porque, ¿qué está pasando? Y esto son conversaciones con muchos colegas suyos latinoamericanos, porque he tenido el privilegio de poder dar charlas sobre esto en más universidades. Cada universidad, cada departamento quiere sacar su propia revista. Y esto no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es, si hay una revista, hay una parte del conocimiento que no hay nada, oye, saquemos una revista y hagamos el esfuerzo de sacarla. Si no, no tendrían por qué sacarse revistas nuevas. Y ustedes en Latinoamérica tienen revistas excelentes, excelentes. Y una de las estrategias que se propone es que de todas las revistas excelentes que tienen todas las universidades, hagan una gran revista, la revista peruana de ciencia y tecnología, la revista argentina de ciencia y tecnología, porque podrían estar en Web of Science, pero
hay una cosa de tener muchas revistas y que cada uno tenga ahí su, como decimos en España, su cortijo, ¿no? Que cada uno tenga ahí su parcela de poder, digamos. Entonces, el dilema está en que esas revistas que aparecen en Web of Science, que ya están en el cielo, que están en Redalic, un momento, el cielo y Redalic son dos cosas distintas. Pero esas revistas que tienen esas dos bases de datos aparecen en Web of Science porque Web of Science hace un esfuerzo por cubrir revistas con temáticas de regiones distintas y lenguajes distintos. ¿Por qué? Porque es un paso que han dado estratégicamente con sus competidores. El Scopus no ha parado de meter revistas latinoamericanas sin tener que hacer un Emerging Citation Index y Web of Science lo ha tenido que hacer, con la trampa de que sí, os vamos a meter, pero no tenéis factor de impacto. Entonces, esto es por un lado, que espero que eso se haya quedado claro. Mi teoría, y mañana voy a empezar con esa diapositiva, es que antes, cuando se hacía ciencia antes, se pensaba en cómo tiene que ser mi discurso, qué tengo que hacer yo para hacer avanzar el conocimiento. Pues estoy preocupada por la investigación que hago. Ahora el discurso es cómo adecuo la investigación que he hecho para publicarlo en qué revista. Eso es la perversión del sistema. Usted puede tener una revista en el cielo que es buenísima y que sabe que lo van a leer y lo van a citar sus compañeros de trabajo porque está haciendo una contribución, pero no se atreve a mandarlo ahí porque no tiene factor de impacto y entonces no le computa. Esta es la perversión del sistema. Mi consejo es que cada uno de nosotros sabemos cuáles son la audiencia interesada, los colegas, y tenemos que elegir en función de esas interacciones que queremos tener con nuestros colegas. Que esto es muy fácil decirlo, porque al final tenemos que publicar en revistas con factor de impacto. Pero mi consejo es ese. Siempre y cuando se pueda. Esto yo no se lo puedo decir a la gente que está haciendo la tesis doctoral conmigo porque me dirá, claro, tú puedes, pero yo ahora no puedo. Y bueno, espero haber respondido a su pregunta, Beder. Muchas gracias. Igual, mañana estaremos atentos a la continuación del comentario. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Bien, creo que no. Karim, cerramos el evento del día de hoy. Sí. Bueno, sí, me parece que ya no hay más interrogantes. Entonces, señores participantes, hemos llegado ya al final del evento, evaluación de la investigación científica en las publicaciones. Por ello, profundo agradecimiento, doctora Zaida Chinchilla Rodríguez, muy agradecidos por su tiempo para la coordinación del evento, por su brillante exposición, por su paciencia en el diálogo con nuestros docentes. Asumo que ha quedado muy claro la ponencia de hoy sobre los sistemas de evaluación de la investigación. En suma, muy agradecidas, doctora, por su profesionalismo. Gracias por compartir su experticia académica. Muy bien. Antes de cerrar, mañana, esto es una cosa práctica, mañana es a la misma hora. Así es, a la misma hora, mañana nos encontramos. Igual, la misma modalidad, una hora de ponencia y luego las interrogantes. Magnífico. Pues hasta mañana y muchas gracias a todos por su atención y esas preguntas tan relevantes. Pasen un buen día. Hasta mañana. Gracias.